La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida al Aula Magna, donde se llevará a cabo el panel de expertos titulado Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal. Este panel está integrado por la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien asiste en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Asimismo, la integra el maestro en Administración de Justicia, José Castillo Ambriz, director de Proyectos Normativos de la CETEC. Y el doctor en Derecho, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para tal efecto, cedo el uso de la palabra al moderador del panel, doctor en Humanidades, Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchísimas gracias, muy amables. En este marco esplendoroso, en esta casa académica de los jueces del Poder Judicial del Estado de México, hoy seguimos de fiesta, seguimos engalanados, recibimos a estas altas personalidades, distinguidas personalidades académicas de la sede judicial, de la más alta sede jurisdiccional de nuestro país. Es verdaderamente un gusto poder moderar esta mesa. El panel tiene como propósito hacer comentarios con relación a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Antes de entrar en este tema, expresarles a nombre del señor magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa un saludo muy afectuoso, pedirles su comprensión. Por razones de agenda no le fue posible estar aquí, pero les manda a todos y a cada uno un fuerte abrazo y una felicitación, porque los resultados que de aquí se están obteniendo seguramente los vamos a incorporar todos y cada uno en nuestras diversas actividades. Reciban un respetuoso saludo del magistrado presidente. Esta ley nacional, yo quisiera iniciar de la siguiente manera. Me parece que hay tres tipos de saberes para los cuales los seres humanos estamos dotados, tenemos talentos. El saber teórico, el saber técnico y el saber práctico. Creo que esta ley se enmarca dentro de este saber práctico, particularmente porque con toda seguridad nuestros panelistas nos lo harán saber. Permite la toma de decisiones para, entre otras cosas, la cultura de la paz. Entonces, bajo esta idea, además es interesante ver cómo desde aproximadamente hace unos 7 años el modelo jurídico en general en México ha entrado en una dinámica muy intensa a nivel constitucional. Hablamos de la oralidad en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, y ahora estamos con un ritmo muy intenso, cada vez más intenso, platicando de mediación, de conciliación, y ahora tenemos como materia esta forma de la justicia restaurativa en materia penal. Como ustedes saben, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014 y necesariamente entrará en vigor el 18 de junio de 2016, es decir, en forma simultánea a la fecha última en la que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe entrar en vigor. De tal forma que estamos en una dinámica que mucho nos va a enriquecer lo que escuchemos de nuestros panelistas. Nos hemos puesto de acuerdo y para quienes, como Roberto Carlos, lo hacemos, somos a la antigua, deberíamos iniciar con la señora ministra.
por su investidura, por su condición de dama, etc. Sin embargo, bueno, por razones de orden personal, nos ha pedido que ella pudiera ser la última y pues por supuesto con mucho gusto lo haremos. Pero además por razones de orden personal iniciaremos con nuestro querido amigo, el señor magistrado en retiro, José Castillo Ambriz, maestro en Administración de Justicia, quien de manera muy breve, porque para todos es muy conocido, toda su larga trayectoria como servidor público en el Estado de México, servidor público judicial, y que ahora tiene el cargo de director de proyectos normativos de la CETEC. Yo quisiera, porque ustedes vinieron a escucharlos a ellos, que me permitiera quedar solo con esta presentación para que nuestro querido amigo pudiera iniciar. Si es usted tan amable, por favor. Me da mucho gusto estar esta tarde en el primer Foro Nacional de Justicia Restaurativa, auspiciado por el Poder Judicial del Estado de México, y decirles que mi presencia aquí ya la añoraba yo, ya sentía la necesidad a partir de que me invitaron ya de estar en esta tribuna, la más alta del Poder Judicial, de esta Casa de Cultura del Poder Judicial, donde pues nos trae muchos recuerdos y afortunadamente creo que agradables. Y decirles también que me siento, como muchos de ustedes los jóvenes, perdón, señora ministra, el decir, como se dice coloquialmente, voy a tener que presumir ya en el futuro que formé parte de un panel donde estuvieron estas personalidades. Muchas gracias. Y por último, pues el reencontrarme en este lugar con mis amigos magistrados, exmagistrados, con los señores jueces, con el personal jurisdiccional, con el personal administrativo, a lo cual los saludo afectuosamente. Bien. Les hago el comentario que en primer lugar pues les expreso el agradecimiento de la oficina a la cual presto mis servicios y en particular de la titular de CETEC, es la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, que como les decía, ella es la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Y en lo personal pues también expreso mi agradecimiento. Decirles y agradecer pues al moderador que tenemos de lujo, al señor director de la Escuela Judicial, al magistrado Joaquín Mendoza Esquivel, también muchísimas gracias. Bien, pues entrando en materia, el tema a desarrollar es lo relativo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que si abre, bien, gracias. Decirles primero, a manera de introducción, el que la dogmática penal centra su atención en la figura del agresor y por ende de la pena que a éste le pudiera corresponder. Como consecuencia de ello, el Estado adoptó una actitud, por llamarle de alguna forma, expropió el conflicto penal a los protagonistas del mismo y con ello da vida a una política punitiva donde se olvida del verdadero origen del delito, que es precisamente el conflicto que se suscita entre dos personas. Ante esta política punitiva, desde los años 80 del siglo pasado, las diferentes corrientes internacionales, fundamentalmente aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, pugnaron en contra de esta expropiación que realizó el Estado. Y por lo tanto hubo declaraciones como la del Consejo Europeo, donde decía que sería conveniente que la pena privativa de libertad se sustituyera por una indemnización.
Después, en 1985, en 2002, en 2005, encontramos diversas declaraciones de la ONU, donde viene tomando fuerza aquella postura de que se debe dar participación, se debe dar aplicabilidad a los acuerdos reparatorios y que por lo tanto debiera haber dos o varias formas de llevar a cabo los procesos, no necesariamente llegar a una sentencia, sino que hubiese esas formas alternas de solución de controversias. Bien, partiendo de este antecedente que les decía yo, lo tomemos como a nivel de introducción, donde estas declaraciones fueron tomadas por el derecho internacional público y que desde luego influyó en nuestro país para la reforma del 2008, que se publicó por decreto del día 18 de junio, donde ya se establece un nuevo sistema de justicia penal denominado acusatorio y oral. Desde luego, entonces, ese es el origen del por qué en mucho influyó para la reforma del 2008, por ello que ustedes ven que en los artículos, como ven en la gráfica, en los artículos 17 y el artículo 18, pues a través del primero se establece que en todas las legislaciones se deberá, desde luego relacionados con la materia penal, se deberán establecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y cuando se refiere a la materia penal, como ustedes lo ven, pues se regulará su aplicación, se asegurará la reparación del daño y se establecerán los casos en los que requieran supervisión judicial. Por otro lado, en el artículo 18, la reforma nos señala que en aquellas disposiciones que se refieran a la justicia para adolescentes deberán también aplicarse las medidas de solución de controversias. La otra, por favor, ¿sí? Bien. De ahí que entonces, por justicia alternativa, en materia penal, son todos aquellos mecanismos de solución de conflicto que se resuelven de manera diferente a un procedimiento ordinario. En cambio, los medios alternativos de solución de controversias son una forma de llegar a la justicia alternativa en materia penal mediante la mediación, conciliación y la junta restaurativa. Pasamos a la otra, por favor. En forma breve, mencionaremos los principios sin dar el concepto de cada uno de ellos en obvio de tiempo, pues es la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad, la equidad, la legalidad, flexibilidad, la información, la economía procesal, la honestidad y la oralidad como características. Si pasamos a la siguiente, por favor, podemos ver que existe, entre otras muchas, como diferencias en lo que es el juicio y lo que es la justicia restaurativa, donde en el primero encontramos que su tramitación es prolongada y costosa para el Estado y para las partes. En cambio, en la justicia alternativa se reducen los tiempos y costos en la solución del conflicto. En el juicio, en todas las decisiones de la autoridad existirá un vencedor y un vencido. En los juicios alternativos se da un ganar-ganar para las partes. No se toman en cuenta los aspectos emocionales de las partes en el juicio. En cambio, en la justicia alternativa, desde un principio se orientan las acciones hacia una cultura de la paz. Las desavenencias de las partes se dirimen públicamente en el juicio, en cambio en el juicio, la justicia alternativa, se ofrece un espacio privado y confidencial para que las partes solucionen su conflicto. Asimismo, se crea un resentimiento hacia la parte contraria en tratándose del juicio y en cambio en la justicia alternativa se da un sentimiento de consideración hacia la otra parte. A la siguiente, por favor. Aquí vemos la procedencia en cuanto a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y en particular al referirnos al artículo 187 del control sobre los acuerdos reparatorios. Todos sabemos que los acuerdos reparatorios son aquellos
que se celebran entre la víctima o ofendido y el imputado, y que una vez aprobadas por el Ministerio Público o por el juez, y que se cumplen con su finalidad, tienen como efecto la conclusión del proceso. De ahí hablan que estos acuerdos reparatorios solamente son procedentes en los delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que ameriten el perdón de la víctima o del ofendido, en delitos culposos y en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. En esta gráfica les pido me disculpen, al pasarla no anotamos la reforma que se dio, aquí se señalan que son 5 años en la excepción que se está poniendo, sin embargo, cuando se llevó a cabo la publicación de esta ley de mecanismos, también se modificó el artículo respectivo del Código Nacional y por lo tanto tan solo son 2 años para el caso de excepción que se establece. Si pasamos a la siguiente, por favor. En torno a la reforma a la fracción 11, inciso C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordemos todos que esto fue publicada, esta reforma, en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2013, donde se faculta al Congreso de la Unión para que legisle a nivel nacional sobre las leyes procedimentales penales, sobre mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre ejecución de sanciones. Ya veremos más adelante cómo con posterioridad se da otra reforma donde se faculta al Congreso de la Unión para que también legisle a nivel nacional en tratándose de justicia para adolescentes. La importancia, la siguiente por favor, la importancia de las leyes nacionales estriba en que, si todos recordamos cuando se dio la reforma del 18 de junio del 2008, pues se dijo que dejábamos atrás un procedimiento arcaico que tuvo vigencia casi 100 años y que fue la sociedad misma quien obligó a esta transformación de un sistema mixto predominantemente inquisitivo a este nuevo procedimiento acusatorio. Esto basta decir que se debió a la falta de credibilidad que la sociedad llegó ya a tener sobre las instituciones públicas y fundamentalmente las de procuración y administración de justicia. El que nos encontrábamos ante procedimientos prolongados, donde la tramitación de los mismos era incierta, el costo de los juicios, donde el presunto ahora imputado se encontraba ante una averiguación escrita y secreta, que en muchas ocasiones se enteraba de ello cuando en aquel entonces la policía judicial y ahora la policía ministerial acudían a su domicilio para dar cumplimiento a una orden de aprehensión. Ahora, entre otras muchas bondades que nos da el Código Nacional, pues ya se da el principio de presunción de inocencia, donde ya en forma clara se establece ninguna persona será considerado como delincuente, sino hasta el momento en que se haya dictado una sentencia en su contra que haya causado ejecutoria y que esta sentencia sea condenatoria, donde se haya demostrado su participación en algún hecho delictuoso. De ahí que la necesidad de crear leyes nacionales para crear homogeneidad, uniformidad en todos los trámites de cómo juzgar de la misma forma desde Mexicali hasta Yucatán, el cómo pues con esta reforma se dejaron sin efecto todas las leyes procesales penales de los estados, la federal, y que creo que fue un acierto enorme por parte del Ejecutivo Federal al mandar esta iniciativa para crear el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, de ahí que la
La importancia de las leyes nacionales las podemos concretar en las partes que ustedes ven: aplicar los mismos procedimientos para los ámbitos federal y local, facilitar el ejercicio e interpretación del marco jurídico penal mediante la aplicación de criterios homologados a nivel nacional, incentivar a nivel nacional la implementación del sistema procesal penal acusatorio a partir del texto constitucional, así como la profesionalización de los operadores del sistema en ambos fueros. Fomentar la uniformidad en el equipamiento de los operadores para garantizar resultados similares en todo el territorio nacional. Facilitar la planeación de los procesos de gestión, reorganización, innovación y capacitación, y promover la modernización o adecuación de espacios físicos para la eficaz operación del sistema penal procesal acusatorio mediante criterios de carácter nacional. Ustedes ven en la parte inferior, ya nos dice lo que todos sabemos. El Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado el 18 de junio del 2008, con una vacatio legis de 8 años, que como veremos más adelante estamos a escasos 200 y tantos días para que se cumpla ese término. Y después, como bien lo decía el maestro Joaquín, el día 29 de diciembre del año próximo pasado, del 2014, se publicó el decreto por el que se dio origen a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que trae como consecuencia, entre otras cosas, algunas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es precisamente el artículo 187, donde se disminuye el término de 5 a 2 años para la excepción que mencionábamos. Bien, esta ley que nos ocupa, en su artículo primero transitorio, nos dice que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Controversias entrarán en vigor en los mismos términos y plazos que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con lo previsto por el artículo transitorio segundo de este Código Nacional. De ahí que, si analizamos el transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos, la anterior, por favor, encontramos que el Código Nacional dice: para entrar en vigor a nivel federal será necesario, de acuerdo a la forma que se diga en la declaratoria correspondiente, que haga el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de Justicia. Esto implica que entonces la reforma nos ordena que el Código Nacional entrará en vigor en forma gradual, como bien la señora ministra tiene conocimiento de ya tenemos varios estados donde ya a nivel federal ya está en vigor el Código Nacional. Pero decirles que a nivel estatal, de las 32 entidades federativas, ya en 26 ya entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque sea en forma parcial de los diversos estados. Lo que quiere decir que si trasladamos el artículo transitorio de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, encontramos que ya entró en vigor en esos 26 estados, en las porciones o distritos judiciales donde ya se aplique el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tan solo decirles que las 6 entidades federativas restantes, si es tan amable hasta ahí, decirles que las 6 entidades federativas que aún no han formulado su declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional y por consecuencia o por añadidura que entre en vigor la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos son Oaxaca, que
no han entrado en vigor, pero ya formularon su declaratoria. Y a través de esta declaratoria vemos que Oaxaca entrará el 2 de diciembre de este año, Sonora el 15 de diciembre del mismo año, Nuevo León el 1 de enero del 2016, Guanajuato el 1 de junio del año entrante, Chihuahua el 13 de junio del mismo año y el Estado de México el último día, el 18 de junio de 2016. Así las cosas, vemos que es la ley que nos ocupa, pues ya se aplica en buena medida en muchas partes ya del territorio nacional. Si pasamos a la siguiente, si la regresamos, por favor, si ustedes ven lo que está de color azul, son las 6 entidades federativas en las cuales aún no entra en vigor el Código Nacional y por ende la ley que el día de hoy estamos analizando. A la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la estructura y procedimientos de la ley nacional, pues vemos que esta ley nacional pues regula en esencia lo que es la mediación, lo que es la conciliación y lo que es la junta restaurativa. En la Secretaría de Gobernación, a través de CETEC, con el auxilio de muchas instituciones, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de Justicia, se dio la tarea de conformar un equipo de trabajo donde debo señalar, porque es mi obligación, participó activamente el Poder Judicial del Estado de México a través de sus mediadores, donde a la fecha, bueno, pues les iba yo a explicar, a la siguiente, por favor, si ustedes ven, se formuló primero lo que es, adelante, por favor, se formuló primero lo que es un macroflujo de esta ley nacional, pero como está muy enorme, pues tan solo les traemos los microflujos, donde si ustedes ven, este microflujo nos va señalando la forma, cómo se va desarrollando la mediación. El que sigue, por favor, sí, es la conciliación, y la siguiente se refiere, adelante por favor, a la junta restaurativa, es decir, los microflujos nos van señalando el camino a seguir en los procedimientos correspondientes. Bien, pues me voy a pasar, tengo 10 minutos, de acuerdo al maestro Joaquín. Perdón, maestro. Bueno, decirles también que se llevó a cabo con el auxilio de todas las instituciones, se llevó a cabo ya también la conformación de 3 protocolos, el de mediación, el de conciliación y el de junta restaurativa, así como se dio origen a 2 manuales que se refieren al personal sustantivo de la Procuraduría y del Poder Judicial, así como otro para el personal administrativo, que ya son manuales, los primeros son protocolos. Bien, yo quiero nada más aprovechar los 5 minutos que me quedan, los beneficios explicar cuáles son algunos de los muchos beneficios que nos dan, si bien va a aparecer los beneficios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se van a dar cuenta ustedes que se hace referencia a los mecanismos alternativos, y así veremos, por favor, en la siguiente. Esto es bien importante, si me permiten, los demás, por favor. Además, más, la que sigue, si es tan amable, la que sigue, la que sigue, por favor. Miren, si ustedes ven la parte inferior, nos percatamos de los beneficios, la duración de las diversas fases del procedimiento penal. En la parte inferior vemos que en el sistema mixto tradicional, la duración de los asuntos era de un promedio de 170 a 185 días. Con el sistema procesal penal acusatorio y haciendo uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, tan solo se utilizan 27 días.
¿Sí? Bueno, ya no comento lo demás. La siguiente, por favor, vamos en cuanto al costo promedio para el Estado de México. Se dice que para todo el país, el sistema mixto tradicional en la averiguación previa tiene un costo promedio de 12,000 pesos, el proceso penal de 15, en cambio, en el proceso penal acusatorio, donde se aplican los mecanismos alternativos de solución de controversias, tan solo 1,566 pesos. Decirles que como ejemplo, en la siguiente, por favor, el Estado de Oaxaca hizo una cuantificación de todas las cantidades de dinero recuperadas a través del uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias por reparación del daño. Y ven que del año 2010 a la fecha ha recuperado 41,636,358 pesos con 46 centavos. La que sigue, por favor, ya concluyo, maestro Joaquín. La población que recibe ya los beneficios de este nuevo sistema de justicia penal y que por ende la ley que nos ocupa, dice, ya es del 62,8%, equivalente a más de 77 millones de habitantes en nuestro país. Bien, los principales retos, tan solo decirles, son el rubro de capacitación, donde debemos de tener una capacitación desde los magistrados hasta el policía. Y el talón de Aquiles, señores, son los policías, los que presentan un retraso mayor en ese rubro. Contar con la infraestructura necesaria y una tarea que nos concierne a todos es la difusión de esta cultura de la paz. A la siguiente, por favor. La siguiente, tan solo exhortarlos y decirles que a la fecha, al día de hoy, tan solo nos quedan 225 días para que entre en vigor en todo el país el Código Nacional. Tenemos, como mexicanos, como profesionistas, tenemos una gran responsabilidad, el que de nosotros depende el que tengamos el México que queremos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al maestro en Administración de Justicia y director de Proyectos Normativos de CETEC, don José Castillo Ambriz, su brillante disertación en la que nos hizo un recorrido muy rápido, pero muy brillante sobre las bondades que tiene la justicia restaurativa por sobre los trámites dificultados del anterior sistema procesal penal. Y nos coloca la cereza en el pastel de que la educación y la difusión de la cultura de la paz son aquel reto que tenemos que afrontar y afrontarlo con mucha entereza. Muchas gracias, es usted muy amable. Perdone por muchas gracias. Ahora damos el uso de la palabra al doctor en Derecho Rafael Estrada Michel, es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctor, profesor de Derecho Público, Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Escuela Libre de Derecho. En la cual fungió como secretario académico. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Social. Con mucha alegría recibimos las palabras del doctor Rafael Estrada Michel. Si nos hace usted favor. Muchas gracias, señor magistrado, señor director. Para mí es un motivo de honda satisfacción. ¿Se escucha o no se escucha? Señor doctor, por razones de carácter personal, el señor director tiene que retirarse. Le agradecemos mucho su presencia, su participación. Es usted muy amable. Y le entregamos un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. Perdón, doctor. Gracias. Adelante, gracias, perdón. Pues para que no esté desflanqueada nuestra queridísima doña Margarita Beatriz, decía yo que es un enorme honor para mí
hablar después del magistrado Castillo Ambriz y a un lado de nuestra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una jurista a la que tantos admiramos, tanto, si usted me lo permite. Es un gusto estar aquí, por supuesto, en el Estado de México, señor magistrado y señor magistrado director, con todas y todos ustedes. Y bueno, ahorita podríamos hacer una trampa y decir, bueno, pues como ya se fue don José, pues vamos a repetir su conferencia, que es básicamente lo que traía yo aquí, y nadie se da cuenta. Pero lo que él dijo con mucha puntualidad, y lo dijo muy bien, que conste que dejé mi reloj ahí para que ya los 10 minutos no tengan por qué restaurarse, ¿no? Vamos a restaurar la agenda, pero bueno, usted me avisará cuando, si me hace favor, como a don José. Les decía yo que, visto lo muy profundo y muy completo que expuso desde su experiencia federal como servidor público de la Secretaría Técnica de Instrumentación de la Reforma Penal, pues yo preferiría hablarles, sí, de justicia restaurativa. Me parece que además el nombre de este foro nacional es muy puntual al respecto, pero sobre todo de qué es lo que tratamos de restaurar con el nuevo sistema de justicia penal. Y la verdad es que hay varias casualidades que se han conjuntado el día de hoy, que para mí han sido magníficas, porque me han permitido estar aquí con todas y todos ustedes, pero son casualidades que tienen que ver con una pregunta que me gustaría fuera el leitmotiv de mi exposición. ¿Qué significa restaurar el tejido social? Cuando hablamos de un tejido social que ya no está unido, ¿de qué estamos hablando? Casualidades porque hoy en la madrugada pues me bajé de un avión de la hermana República Oriental del Uruguay, venía yo con mucha prisa por llegar a Toluca, porque si allá había viento, pues aquí todavía hay más viento, ¿no? Y no extraña uno los vientos del Río de la Plata, y además para poder platicar con ustedes de algo que me surgió otra vez por casualidad. La casualidad fue que me di cuenta que el día del famoso alud que cubrió a los supervivientes de los Andes, se acordarán ustedes, 29 de octubre de 1972, a los pocos que habían sobrevivido a aquel avionazo terrible sobre los Andes, pues los cubrió además una luz y muy pocos de ellos lograron sobrevivir. Bueno, ¿por qué digo casualidad? Pues porque me brincó la fecha inmediatamente, porque es la fecha en que un servidor vino a este mundo, ¿no? Así es que yo estaba disfrutando del calor de la incubadora cuando estos pobres muchachos, escasamente 20 años mayores que yo, pues estaban sufriendo todo lo que tenían que sufrir. Y bueno, pues hay un museo muy bien puesto ahí, le comentaba yo a doña Margarita, en las calles céntricas de Montevideo, que es una ciudad preciosa, y me encontré con este librito en el museo. Y este libro, que es escrito por uno de los supervivientes, no es un libro de automotivación, no se preocupen, no vamos a hablar aquí de cómo obtener 15% más de utilidades para nuestras empresas con base en la experiencia de los supervivientes de los Andes. No, no se trata de eso. Es un libro, dice este señor Fernández Strauch, una guía de supervivencia espiritual. Se llama Regreso a la montaña y parte de la base de que todos tenemos a final del día que enfrentar nuestras propias cordilleras, como sabemos, pues todos los que hemos tenido un paso corto o largo por este planeta. Bueno, más allá de eso, me hizo reflexionar cuando venía yo en el avión, no podía dormir por varias circunstancias que no vienen a caso relatar, pero que les relato, que la aerolínea nos puso a mi esposa y a mí junto al baño, y eso es el peor sitio de un avión porque se abre toda la santa noche, entonces dormir es prácticamente imposible. Restaurar la justicia también es imposible en una situación así. Me puse a pensar qué es lo que estaba diciendo este señor en términos de cómo recomponer un tejido en las peores circunstancias imaginables. El tejido social tenía que unirse, finalmente dice Fernández Strauch que los seres humanos no somos otra cosa más que lazos, para poder sobrevivir a situaciones tan adversas. Y un poco, toda proporción guardada, es lo que nos suele ocurrir como sociedades en nuestro continente latinoamericano. Los lazos de solidaridad están a tal punto relajados que es imposible caminar hacia un fin común, es imposible dotarnos todos de calor para sobrevivir a las condiciones, una sensación térmica de menos 33 grados centígrados, días y noches, aludes, como les menciono, cuando se terminó la comida y todos sabemos lo que tuvieron que hacer en términos de supervivencia para guardar las fuerzas suficientes que permitieran a dos de ellos caminar hacia el valle
y encontrarse con un arriero chileno, en fin, todo lo que ocurre ahí no es otra cosa más que tratar desesperadamente de restañar un tejido social en las peores condiciones posibles. Ese tejido social se basa en el reconocimiento de que ni la culpa es de una sola de las personas. Aquí no se podía culpar ni a la Fuerza Aérea Uruguaya, ni se podía culpar al piloto, ni a las condiciones climáticas, ni a nada. Había sido un conjunto de situaciones muy desafortunadas lo que había llevado a eso, ni tampoco una sola de las personas o un grupo de personas tiene toda la razón para resolver los conflictos. La justicia restaurativa, es decir, restañar el conflicto, el tejido social, parte de la base de que tenemos que reconocer culpas, responsabilidades, pero también aciertos y áreas de oportunidad comunes. Y esto es lo que se ha tratado de buscar, superando una vieja tradición legicéntrica, han dicho algunos, legolátrica, han dicho otros, de aplicación muy estricta de la letra de la ley, que suele funcionar quizá para resolver con base en el supuesto jurídico contenido en la norma algún problema de carácter individual, pero no para restañar en su totalidad, no para restaurar el tejido social. Y por lo demás no es que estemos descubriendo el Mediterráneo, suele pasar que imaginamos en América Latina que vinieron los civilizadores del norte a decirnos cómo se tenían que hacer las cosas porque no teníamos la menor idea. La verdad es que esto no ocurrió así. A mí me gusta mucho la historia del derecho y la historia del proceso penal es particularmente apasionante y ciertamente en Occidente y en ese Occidente del que nosotros participamos, que es un Occidente latino, por lo hispánico, pero también con su beta árabe, como todos conocemos, pues hubo temporadas largas, siglos 9, 10, 11, la plena Edad Media, en que hubo una justicia penal de carácter negociado, en donde se entendía que los crímenes, sobre todo los pequeños crímenes, los que no tenían que ver con la comunidad entera o con las creencias de la comunidad entera, podían ser resueltos en sede perfectamente particular. Eran una cuestión en donde tenían que privilegiarse los consensos mucho más que las certezas para que los particulares resolvieran entre ellos las controversias que tuvieran. Hasta que, como dijo muy bien don José Castillo Ambriz, el aparato estatal se dio cuenta de la importancia que podía tener el derecho penal para fungir como un mecanismo de control, incluso de los usos, de las costumbres, de la forma en cómo nos comportamos y cómo pensamos, y expropió áreas enormes del derecho, haciendo que la certeza fuera cada vez más necesaria. Por eso había tormentos, tortura, nos parece muy barbárico, siglos XIII, XIV, XV, XVI, Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva España, por supuesto que es barbárico, pero para eso se requería el tormento, para llegar a una certeza tal que el juez inquisidor, pesquisidor, mucho más que buscar consensos, buscara poder dictar una sentencia fuera de cualquier tipo de duda para restañar lo que consideraba un control social que se había roto. Por eso esta segunda fase, la de la justicia institucionalizada, la justicia institucional hegemónica, busca prueba a toda costa, busca certeza, busca no generar consensos facilones, sino más bien restañar un tejido que se entiende afecta a toda la sociedad. Y por ahí anduvimos, luego el Marqués de Beccaria y Gaetano Filangieri, y Jeremy Bentham, en fin, los grandes ilustrados del siglo XVIII van a corroborar este tipo de ideas. El delito, el crimen, sobre todo los crímenes enormes, nos afectan a todos como sociedad. Todavía estudiamos en las facultades de Derecho hace no muchos años que el delito era ante todo un agravio a la sociedad, por más personalísimo que nos pudiera parecer, la violación o el estupro o el fraude cometido contra una persona en lo individual o el homicidio, bueno, sí, pero nos afecta a todos, es la sociedad la que se ve afectada y por lo tanto pues no puede caber una mediación ni una conciliación mínima, porque lo que necesitamos es un castigo público que además disuada a todos los demás de cometer conductas semejantes en el futuro. Y en ese sentido fuimos perdiendo la noción de que la justicia alternativa también es justicia.
En buena medida, si me lo permiten y aprovechando el foro, el nombre del foro que me parece, insisto, muy pertinente, fuimos perdiendo la noción de que una justicia que no restaura, pues finalmente termina por no ser incluso justicia. Puede servir para darle a alguien en lo individual, casi les diría yo, en lo atomizado, en lo anónimo, una cierta cantidad de justicia, entendida de manera muy reduccionista, como darle a cada quien una parcelita de lo que le corresponde, pero no sirve en definitiva para restaurar un tejido que se ha visto dañado. No sirve para que sobrevivamos en los Andes. Esa podría ser la idea básica, porque simple y llanamente es una justicia que no sirve para reconocer que en el fondo los principales responsables de nuestras vidas y de nuestras decisiones no somos otros que nosotros mismos. No hay justicia en serio si no es restaurativa, si no se restañan las heridas, y más cuando las heridas son tan profundas como las inmersas en el drama penal. Esa podría ser la idea, insisto, nada nueva, que pareciera que a partir de 2008 empezó a surgir entre nosotros sin solución de continuidad, y que la verdad es que se explica en muy buena medida por el desarrollo de la historia de nuestro proceso penal. En otras palabras, ¿es el derecho penal un derecho necesariamente penal? Ya sé que estoy cantinfleando, pero vean ustedes la tautología y la sabiduría que hay en ese aparente pleonasmo. Necesariamente necesitamos aplicar penas disuasorias, ejemplarizantes, a veces terribles, temibles, para que estemos hablando del fenómeno correcto del derecho penal, ¿no? Los medios alternativos de solución de controversias a los que se refirió el magistrado Castillo Ambriz implican que deja de cumplirse el artículo 20 constitucional en los términos que la propia reforma de 2008 estableció, es decir, en el sentido de que el proceso penal busca, entre otras cosas, sobre todo, que el culpable no quede impune. ¿O nos podemos deshacer un poco de la idea de que necesariamente el derecho penal es penal para ponernos del otro lado y decir no siempre que no hay una pena, cuando hay la posibilidad de un acuerdo reparatorio, de un mecanismo de conciliación, de mediación, una junta restaurativa, estamos también ante la solución adecuada del drama criminal? ¿Cómo hacemos, si aceptamos esta idea, para que no se reprivatice el derecho penal, para no volver a los siglos 9, 10 y 11, a la plena Edad Media que mencionábamos, porque finalmente al paso de estos 8 siglos que llevamos de desarrollo del proceso penal y del derecho penal sustantivo, pues algo hemos aprendido también, algo hemos aprendido en cuanto a la necesidad de que el Estado garantice ciertas formas de conducirnos ante un tribunal. No es fácil, ni podemos optar facilonamente por ninguna de estas soluciones. Lo que es cierto es que la justicia penal legalizada parece hoy por hoy en Occidente abrir paso, abrirse de capa hacia una justicia que hemos llamado alternativa, como si fuera otra idea de justicia, una otra justicia, dicen los franceses. Y no necesariamente, quizá el asunto es que no estamos contemplando de manera compleja, como es, porque se trata de un fenómeno humano, de manera integral, todo lo que la riquísima noción de justicia puede traer en su conjunto. A final de cuentas, hay un bellísimo libro de Gustavo Zagrebelsky, juez de la Corte Constitucional italiana en su momento, y del cardenal arzobispo de Milán, ya fallecido, Carlo Maria Martini, que se llama La experiencia de justicia. Y en este bellísimo libro lo que se prueba es que una buena parte de lo que tiene que ver con la justicia es que seamos capaces de perdonar a los otros, es que seamos capaces de dar un ejemplo como el del Nazareno en la cruz o como el del Quijote en la obra magnífica de Nuestras Letras, un ejemplo que haga al otro ser capaz de cambiar sus modos, de cambiar sus conductas, de cambiar su posición frente al fenómeno de la otredad. Es un libro magnífico y yo se los recomiendo por todos conceptos. Los seres humanos somos ante todo lazos, y si somos ante todo lazos, relaciones, como dice Fernández Strauch, hay que restaurar estos lazos cuando están o rotos o en gravísimo peligro. Y si no hay más justicia que la del caso concreto, quizá podemos empezar a cerrar el círculo.
la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal no es que busque con impunidad y con falta de justicia los problemas que son propios de la justicia y de un altísimo grado de impunidad como el que padecen nuestros países. No, todo lo contrario. Lo que busca es dar cauces adecuados a nuevas soluciones que nos permitan resolver de forma más cabal lo que hasta ahorita no ha encontrado, por más que haya habido innegables avances, negarlo sería absurdo. Un poco a mí me da la impresión que a partir de 2008 nos hemos creído que no tuvimos proceso penal ni tuvimos garantías procesales durante un siglo y medio, durante 2 siglos, lo cual es verdaderamente absurdo. Yo diría que incluso es injusto desde la perspectiva de la jus historia. Muchas gracias. Pero sí que necesitamos, como la propia legislación general reconoce, otorgar agilidad en la solución de los conflictos penales, conceder formas de resolución más económicas que aquellas que están establecidas en el sistema tradicional, lograr acuerdos entre las partes, acuerdos reparatorios, acuerdos restaurativos, acuerdos que tengan que ver con el perdón y con el reconocimiento de la otredad y por lo tanto de la humanidad del otro, aún del otro que ha cometido conductas terribles en contra nuestra, conseguir avenencias voluntarias e imparciales y por supuesto obtener la reparación del daño inmediata, que eso es lo que ha faltado muchísimo en el sistema tradicional, pero además acordada entre las partes. Bueno, decía don José Castillo Ambriz que hay una serie de principios que rigen los mecanismos alternativos. Como él no los explicó uno por uno, pues yo voy brevísimamente a decir lo que dice el artículo 4 de la Ley General, para que ustedes vean que no hay nada nuevo bajo el sol y que no estamos inventando el Mediterráneo ni descubriendo el agua tibia, porque esto está, insisto, presente prácticamente en todo el desarrollo del proceso penal, en su sede de justicia negociada, pues casi desde que nuestra civilización existe. Voluntariedad, pues evidentemente la participación de los intervinientes tiene que darse por propia decisión. Información, los intervinientes, los operadores jurídicos tendremos la obligación de informar perfectamente de todas las consecuencias que tendrá la justicia alternativa para los intervinientes. Confidencialidad, la información tratada no puede ser divulgada. Es un caso muy claro de información que debe ser protegida, ahora que estamos hablando tanto y por todos lados de la protección de datos personales. Es un caso clarísimo, no podrá ser utilizada después, por ejemplo, en labores de inteligencia, de persecución del crimen o incluso de seguridad pública o de seguridad nacional. Sería un contrasentido que el Estado se apropiara de esa información para pretender combatir fenómenos antisociales de manera más eficiente. Se violaría el principio de confidencialidad, desde luego, y un derecho humano como es aquel que tiene que ver con la protección de los datos personales. Flexibilidad y simplicidad, volviendo a Zagrebelsky, la ductilidad del sistema jurídico. Se entiende que los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, imagínense, de toda forma estricta. Esto es fácil decirlo, pero no es tan fácil sostenerlo en un auditorio de juzgadoras y juzgadores, con vastísima experiencia como la de ustedes, porque nosotros hemos estado acostumbrados a artículo 14 y artículo 16 una y otra vez y casi para todo, ¿no? Yo no sé si esta flexibilidad y simplicidad nos vaya a llevar a buen puerto, francamente, en los próximos 30, 40, 50 años, porque implica, como en la mesa magnífica que antecedió a esta, lo expusieron las y los participantes, implica un cambio cultural que definitivamente nos tendrá que hacernos partes cada vez más ajenas a nuestra propia formación legal y jurídica, que no cabe duda se basa en mucho en aquel viejo principio que denunció Rabasa como imposible, de la exacta aplicación de la ley y más en materia penal. Bueno, los mecanismos deben ser imparciales, conducidos con objetividad, evitando la emisión de prejuicios, de favoritismos, inclinaciones, etcétera. Deben ser equitativos, equilibrio entre los participantes y, por supuesto, principio de honestidad. Siempre se deberá conducir con la verdad el mecanismo alternativo. Por ahí dice el Evangelio que la verdad nos hará libres. Yo me permitiría enmendar la plana al escritor evangélico, perdónenme ustedes si estoy incurriendo en alguna falta de respeto,
pero yo diría que no solo es que la verdad nos haga libres, es que solamente la verdad nos hace libres. Los mecanismos alternativos de justicia solamente pueden darse con honestidad y con verdad. Bueno, simplemente distinguiría yo entre mediación, diciendo que hay una experiencia ya vasta entre nosotros de mediación, me refiero a la experiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos, que desde hace 25 años vienen mediando en problemas graves, a veces, de derechos fundamentales. Aquí el facilitador busca, construye, propone opciones de solución, los intervinientes a la controversia, y el facilitador tiene una posición, como sabemos, bastante más pasiva que en el otro caso de la ley, que es la conciliación, en donde el facilitador ya presenta opciones de solución a las partes que frecuentemente no han visto los propios intervinientes por no ser peritos en la materia. Y luego viene lo de la Junta Restaurativa, que a mí me gusta mucho y en donde también tenemos mucha experiencia, casi les diría yo 500 años, porque nuestras comunidades indígenas han implementado este tipo de mecanismos desde hace por lo menos 500 años, no tenemos registros anteriores, pero sí desde hace por lo menos 500 años. La comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, participa junto con la víctima, el ofendido y el imputado en la construcción y la proposición de opciones de solución a la controversia. Yo no sé si eso lo podemos hacer, francamente, en una sede tan atomizada, individualizada y anonimizada como es la sede occidental, en donde nos movemos pues prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, pero sí sé que lo han hecho nuestras comunidades indígenas con buena fortuna y que a partir de la reforma del artículo 2 de la Constitución General de la República todavía lo han venido haciendo con mayor ámbito de operación y mayor autonomía, incluso les diría yo técnica, en el sentido de conocimiento de sus propios usos y costumbres y de gestión de sus propios mecanismos y cauces de solución de controversias. En fin, al tiempo, ya veremos lo que nos depara todo esto. A mí me parece que hay una serie de preguntas que no están resueltas, tampoco sabemos cómo vamos a incardinar todo esto con nuestros juicios de legalidad, en concreto con nuestro juicio de amparo en sede estrictamente de legalidad, ya lo veremos. Seguramente la señora ministra tiene cosas mucho más profundas a este respecto que decir que yo, pero a mí me parece que aquí hay un punto preocupante en nuestra legislación de amparo, no solo en cuanto a los mecanismos de solución de controversias, sino en cuanto al sistema acusatorio adversarial, y prometo ahora sí ya terminar con esta idea. El proceso acusatorio adversarial es la sede arquetípica desde hace muchos siglos en nuestra cultura para la negociación y para la mediación. Un sistema mixto, un sistema inquisitivo no permiten la operación de estas figuras, al menos no la permiten con facilidad y de manera integral. Por eso la apuesta por el sistema acusatorio adversarial es en el fondo una apuesta por los mecanismos mal llamados alternativos de solución de controversias. Y en esa apuesta nos va buena parte de nuestra viabilidad como Estado constitucional y democrático de derecho. No es poca cosa la que nos jugamos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, doctor Rafael Estrada Michel, por su brillante exposición en la que nos da las razones sustantivas y más profundas que pueden sustentar la justicia retributiva. Nos hace una reseña de los antecedentes del derecho penal que vienen ahora a presentar nuevos matices. Nos precisa que la justicia restaurativa es realmente justicia. Y también nos señala algunas notas características de la ley, objeto de estos comentarios del panel. Ahora cedemos el uso de la palabra a nuestra señora ministra, doña Margarita Beatriz Luna Ramos, de todos, absolutamente de todos conocida. Solo quisiera dar de su extenso currículum algunas notas. Fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del señor Presidente de la República y con la aprobación de las 2/3 partes del Senado. Fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidenta de los años 2006 a 2007.
En el ámbito académico, ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en diversos cursos y diplomados organizados por distintas universidades, entre otras la Nacional de México, Iberoamericana, ITAM, Panamericana, Instituto de Especialización Judicial. También ha publicado diversos artículos, entre los que se encuentran Procedencia del Juicio Ordinario Federal en materia administrativa y la prueba pericial en el incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 105, último párrafo de la Ley de Amparo. Ministra, si nos honra usted, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos, perdón que me siente aquí, pero en estos sillones tengo el problema de que si me voy hasta atrás me quedan los pies colgando, y luego si me siento hasta adelante, bueno, me resulta un poco incómodo. Por esta razón, acá me siento un poco más cómoda y creo que de manera más coloquial puedo dirigirme a ustedes. Es para mí de veras un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes, agradezco muy puntualmente la invitación, desde luego al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través del amabilísimo conducto de la magistrada Cristi, directora de este Centro de Justicia Alternativa. Y, por supuesto, el gran honor que para mí representa compartir este panel con tan distinguidas personas, y sobre todo con este auditorio tan selecto de juzgadores y juzgadoras del Estado de México. Hablar del nuevo sistema de justicia penal, pues implica realmente un cambio de mentalidad. Se habla mucho del nuevo paradigma, este sí es un nuevo paradigma. En 2008 se hace esta reforma, cambiamos de un sistema a otro, pero de una forma realmente abrupta. Sin embargo, la vacatio legis de alguna manera nos ha permitido que en estos 8 años, que como dicen no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, está a punto de cumplirse. Pensábamos que faltaba muchísimo tiempo, no, falta muchísimo menos de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué se da una vacatio legis tan grande en una reforma constitucional como esta? Precisamente porque implicaba un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de educación en la materia penal. Entonces, cuando esto sucede, bueno, pues se decía, tenemos 8 años para este cambio. Sin embargo, creo que pasaron muchos años sin que se hiciera dentro de nuestro sistema jurídico los cambios suficientes para que este sistema entrara a nuestro sistema jurídico ya como algo que para nosotros pudiera ser normal, que para nosotros pudiera ser algo que ya teníamos asimilado. Hace pues relativamente poco tiempo que se empezó a dar paulatinamente en algunos de los estados de la República y a nivel federal esta sustitución de el sistema penal anterior al sistema penal acusatorio. Ahora los tiempos se nos están viniendo encima y bueno, que no exista una prórroga en esta vacatio legis y que entremos de lleno en 2016, cuando este plazo se cumple, a que toda la República Mexicana esté dentro de este nuevo sistema. Como ustedes saben, la idea de que entrara este sistema de justicia penal en vigor, que podía ser de manera paulatina, se debía precisamente a que había que haber una declaratoria por parte de los congresos locales o del federal en su caso, y otra de las situaciones era que se hubiera llevado a cabo por el Congreso respectivo las reformas legislativas necesarias. Aquí hubo un cambio importante, porque cuando hablábamos del cambio de las reformas legislativas que debían darse tanto desde el punto de vista federal como local, era adaptar los sistemas locales y el federal a la reforma constitucional de 2008. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y aquí es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración y que de alguna manera sí constituye un cambio muy grande en nuestra cultura penal. La primera de ellas es que si se da la reforma en la que se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vivimos en un sistema federal.
en un sistema federal en el que los estados han cedido parte de su competencia a la federación, precisamente para que se lleve a cabo la regulación de ciertas cuestiones en las que los estados cedieron su competencia a la federación. Pero recuerden ustedes, en materia civil y en materia penal era una competencia exclusivamente local. Es decir, la determinación de los delitos se daba a nivel local. Claro, habían delitos federales que estaban expresamente establecidos en la ley respectiva, pero cuando se trataba de determinar si cierta conducta debemos o no establecerla como delito a nivel fuero común, pues sabíamos que eran las legislaciones locales las que tenían la competencia para esto. Desde luego, en el momento en que se establece en la Constitución, en el artículo 73 constitucional, la facultad de que el Congreso de la Unión establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que los estados cedieron esta parte de su facultad en la reforma constitucional para que esto fuera emitido por el Congreso General, por el Congreso de la Unión. Entonces, aquí tenemos un cambio muy, muy importante. Bueno, pues además de esta situación en la que tenemos ahora un código federal, un código nacional de procedimientos penales que de alguna manera uniforma la aplicación procesal de la materia penal, pues surge lo que para mí es muy importante comentar con ustedes en este momento. El cambio de sistema que se nos da a un sistema acusatorio es lo que permite en este momento que la Constitución, a través de la reforma al artículo 20 constitucional, fracción sexta, y además la reforma que se da al párrafo tercero del artículo 17 constitucional, se establezcan los medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué razón? Si nosotros pensábamos en el sistema acusatorio anterior, bien lo decía ya Rafa, no es posible de ninguna manera pensar en ese momento en que en un sistema acusatorio, en un sistema en que la afrenta era a la sociedad y que era a la sociedad a la que teníamos, pues no que resarcir, sino en todo caso quien quedaba como muy contenta porque se pusiera un castigo ejemplar y disuasivo para que los delitos de alguna manera no se volvieran a cometer. Entonces no era impensable que se pensara en medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué sucede? En este momento, pues ya se establece primero un principio de presunción de inocencia, en el que antes, pues había que pensar primero que la persona que estaba involucrada en un problema penal tenía que demostrar su inocencia. Ahora, ¿qué sucede? La carga se le va al Estado. Se supone que es el Estado el que debe demostrar que la persona ha cometido un delito, y este es un cambio muy, muy importante. Entonces, este cambio en el principio de presunción de inocencia y esta situación en la que se advierte que existe la necesidad de una restauración, y dicen, ¿pero una restauración a quién? ¿Una restauración al Estado o una restauración a la persona que se ve primariamente afectada por la comisión del delito? Bueno, pues al Estado igual habrá que repararlo, y dependiendo la magnitud del delito, pues estaremos pensando si existe o no la posibilidad de que esto se llegue a castigar con una privación de la libertad. Pero lo que importa en este sistema acusatorio es de alguna manera que a la persona que ofendimos de manera inicial en la comisión de ese delito pueda estar resarcido, es decir, resarcir a las víctimas de la comisión de ese delito. Claro, no podemos hablar de forma genérica porque hay delitos que de todas maneras ameritan otro tipo de penalidad. Pero es aquí donde decimos, entonces podemos aplicar medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque ya estamos en ciertos delitos, no en todos, y eso pues hay nada más que leer el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se nos dice en qué tipo de delitos podemos aplicar los medios alternativos de solución de controversias, no en todos, en delitos que de alguna manera sean perseguidos a petición de parte, por querella de parte, en delitos en los que la persona que los comete los haya aceptado y que de alguna manera pueda haber la posibilidad de que se llegue a un entendimiento entre las partes.
y que pues tengan cierta penalidad, que no sean delitos dolosos, sino que se trate de delitos culposos. Entonces, si estamos en presencia de este tipo de delitos, la idea es sí se puede resarcir a la persona a la que ofendimos de manera inmediata con su comisión. Y entonces es cuando entra ya la posibilidad establecida en el artículo 20 constitucional, de que este procedimiento que se inicia por el Estado para llegar a la determinación si hay que castigar o no de pena, con una pena de privación de la libertad a una persona o no, pueda culminarse antes incluso de llegar a esta resolución. Y esta determinación de acabar con el procedimiento mucho antes es lo que de alguna manera implica el que estos procedimientos que antes necesariamente tenían que concluirse con una sentencia, y una sentencia firme y definida que implicaba el agotamiento de algunos medios de defensa ordinarios o extraordinarios, pues hacía el procedimiento pues un poco más largo. Pero el hecho de que podamos concluir el procedimiento mucho antes de que se llegue al dictado de una resolución y que esto dé como conclusión el que a la persona que ofendimos o a la víctima del delito pueda tener la reparación de ese daño y que la sociedad en esto se vea desagraviada, es lo que nos da la posibilidad de la aplicación de este tipo de medios alternativos de solución de controversias. Entonces, estos medios alternativos de solución de controversias anteriormente se pensaban solo en aquellos procedimientos en los que se daban situaciones de carácter civil, de carácter mercantil. Empezaron a innovarse en algunos procedimientos de carácter administrativo. Sin embargo, en este momento, cuando llegamos a un sistema penal diferente, en el que estamos en presencia de un sistema acusatorio y en el que nos interesa la restauración de este daño causado, y que esto se ve reflejado en muchas ocasiones en la persona a quien se le cometió el delito, o sea, la víctima, y que cierto tipo de delitos permiten que se llegue a un acuerdo con esta persona, es cuando entran los medios alternativos de solución de controversias. Nuestra ley de medios alternativos, Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias, establece, como ustedes saben, dos posibilidades: la mediación y la conciliación. Como ya lo habían explicado quienes me han antecedido, la idea en estos dos medios conciliatorios es precisamente llegar a un acuerdo, llegar a una manera en que las partes queden prácticamente de acuerdo, que el daño que se causó quede reparado satisfactoriamente y que de esta manera se dé por concluido el procedimiento correspondiente. Aquí tenemos una situación que es importante mencionar. El agente del Ministerio Público, desde el momento en que se encuentra en la averiguación previa, tiene dentro de sus obligaciones legales la determinación de decirle a las personas que participan en el proceso que tienen la posibilidad de acudir a estos medios alternativos de solución de controversias. Y es lo que también dentro de los medios alternativos de solución de controversias entendemos como la derivación que el agente del Ministerio Público hace precisamente a estas instituciones para que se llegue a un arreglo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Si se llega a una situación en la que, ya sea porque la persona que está dentro de la mediación o dentro de la conciliación, más bien creo que es la conciliación, la que les propone soluciones adecuadas, o ellos mismos la encuentran precisamente guiados por esta persona, pues llegan a un acuerdo para poder tener por resarcido el delito causado. ¿Y esto qué va a motivar? El hecho de que se haga una especie de convenio que debe de ser sancionado por la autoridad correspondiente, si es el agente del Ministerio Público, pues si estamos todavía dentro de esta etapa procesal o es dentro del juzgador. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos con la solución que se da en un medio alternativo? Hagan de cuenta que estamos en presencia de un contrato de carácter privado en el que llegamos a un acuerdo. ¿Por qué razón se necesita sancionar por la autoridad? Precisamente equivale a lo que en medios alternativos conocemos con el nombre de homologación. ¿La homologación para qué?
para que precisamente en el momento de que una de las partes se raje y no quiera cumplir, pues la hagan obligatoria. La hagan obligatoria, que es lo que sucede, por ejemplo, con los problemas que se dan en el arbitraje. En el arbitraje hay un sometimiento, de alguna manera, por autonomía de la voluntad de las partes, se dicta un laudo, se lleva a cabo todo un procedimiento, se determina quién los va a juzgar, se determina cuál es la ley aplicable, cuál es el derecho aplicable, quién es el que en un momento dado va a establecer el laudo arbitral. Y una vez que esto termina, bueno, pues se supone que como era un contrato, debe de llegar precisamente a la ejecución de ese laudo. ¿Y qué sucede? Pues que en ocasiones esto no es tan fácil ya de ejecutar en ese momento, y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que sucede en cualquier contrato de carácter civil, vamos ante la autoridad jurisdiccional precisamente para hacerlo efectivo. Pues esto mismo sucede con los medios alternativos de solución de controversia que se establecen en la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias. A través de la mediación o a través de la conciliación establecemos un acuerdo de voluntades, y este acuerdo de voluntades es elevado a la aprobación de la autoridad correspondiente, y esto es lo que la homologa y la hace prácticamente obligatoria. Ahora, hay otra situación también importante. Una cuestión antes de entrar a la otra es: ¿esto es impugnable? El hecho de que nosotros hayamos llegado a un acuerdo, hayamos llegado a una conciliación, a una mediación, ¿esto es impugnable en un juicio de amparo? Mi respuesta es no. Mi respuesta es no, porque si equivale a un contrato en el que los particulares de alguna manera están llegando a un acuerdo, pues esto no es impugnable, el contrato en sí mismo. ¿Qué es lo que sí podemos impugnar una vez que ha sido aprobado por la autoridad correspondiente su no cumplimiento? Es decir, podemos acudir al órgano jurisdiccional precisamente para que se haga efectivo, para que se cumpla, pero no para que se diga si lo que acordamos es o no correcto. Ahora, ¿qué sucede dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? Aquí encontramos otras dos posibilidades. Estando dentro del procedimiento, ya sea ante el agente del Ministerio Público o ya sea ante el juzgador, existen otras dos posibilidades: el acuerdo restitutorio. Antes de pasar a también existe la junta restitutoria dentro de los medios alternativos de solución de controversias. Y ahí Rafa tocó una cuestión que a mí me parece sumamente importante tratar. Decía él, en este tipo de acuerdos en los que se habla de la junta restitutoria, es porque hubo de alguna manera alguna afectación a una comunidad. Él se refirió de manera muy clara a cómo ha sucedido a través de la reforma del artículo 2 constitucional, la participación tan activa que tienen en este momento las comunidades indígenas, precisamente por este reconocimiento que se hace en el artículo 2 constitucional de los usos y costumbres con las que se manejan las comunidades indígenas. Entonces, cuando existe una afectación a este tipo de comunidades, pues parece ser que es muy fácil entender que pudieran acudir precisamente a este tipo de juntas como medio alternativo de solución de controversias para lograr que se dé uno de estos acuerdos, y ellos, en el momento en que consideren que se ven resarcidos en la afectación que sufrieron, pues se pueda concluir con el procedimiento. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa cuando esta afectación no se da a una comunidad indígena? Cuando esta afectación se da a cualquier parte de la sociedad, a la ciudad de Toluca, a la ciudad de México, a cualquier otra. Mi pregunta es, y en este caso, ¿quién va a acudir a la junta restitutoria como persona legitimada para poder establecer un acuerdo con quien cometió el delito y poder determinar que están en el caso de concluir esta parte, de concluir este procedimiento? Aquí se las dejo de tarea. ¿Quién tiene la legitimación? Yo todavía no encuentro quién es el representante de la sociedad. Que yo sepa, el agente del Ministerio Público ha sido el que tradicionalmente reconocemos como representante social, pero el representante de mi colonia, el representante de mi comunidad, el representante de mi estado, ¿quién es?
o simple y sencillamente un grupo de vecinos que están habitando determinada localidad y que de alguna manera demuestran esa afectación y pueden acudir. Aquí no voy a ahondar, pero podemos entrar en situaciones muy especiales que, por ejemplo, en materia de amparo están siendo delimitadas en lo que ahora conocemos como interés legítimo. Pero bueno, eso sería otra historia y motivo de una sola plática. Pero la otra parte es la que decíamos, la que se da ya dentro del Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. También aquí encontramos que existen dos posibilidades de acabar con el procedimiento. Una de ellas es el acuerdo restitutorio, creo que se llama, sí, y la otra es la suspensión del procedimiento, que se da en procedimientos abreviados. ¿Y qué es lo que sucede en estos dos casos? Si nosotros vemos el código, aquí la razón vuelve a ser la misma, la posibilidad de que en determinados delitos que tienen ciertas características establecidas por la ley, podamos llegar a un acuerdo que deja satisfactorias a las partes, que se eleva a la aprobación del agente del Ministerio Público, a la aprobación del juez correspondiente, y que en ese momento esto constituye la culminación del procedimiento, que es también una forma de concluir, no exactamente igual a los medios alternativos de solución de controversias, pero que de alguna manera pueden influir incluso personas capacitadas para poder llegar a una determinación. Aquí yo encuentro dos diferencias muy importantes, que a lo mejor en la práctica quizás no lo sean tanto, y por eso les decía, las personas que conocen más de cerca estos procedimientos son quienes en un momento dado pueden estar más involucradas e inmersas en ellos. Pero yo veo que si el acuerdo de voluntades surge de un medio alternativo de solución de controversias a través de la mediación o de la conciliación, en el que se llega a un convenio entre las partes y que simplemente se pasa a la aprobación de la autoridad correspondiente, ese medio, esa razón que se dio dentro de ese contrato, dentro de ese convenio que celebramos nosotros, eso para mí no resulta impugnable. ¿Por qué? Porque en mi opinión resulta prácticamente un acto de particulares, que desde luego necesita la aprobación. Cuando hablamos de aprobación, aquí ya entra la autoridad y es este acto el que estamos en posibilidades de combatir. ¿Por qué? Porque es la autoridad la que ya tiene la obligación, en mi opinión, de fundar y de motivar, que ese es otro boleto también, porque en materia de juicios orales, a ver cómo le van a hacer para en el juicio oral fundar y motivar lo que en ese momento estén determinando en un desechamiento de pruebas, en un desechamiento de alegatos, en un desechamiento de diferentes cosas. Bueno, pero entonces, cuando esto se da dentro del proceso penal y es precisamente el agente del Ministerio Público o el juez de la causa, el rector de esta causa que culmina con el procedimiento, esto sí es un acto de autoridad y esto, en mi opinión, siempre podrá ser impugnable. Podrá ser impugnable, y estoy hablando desde luego de las posibilidades de medios ordinarios o de medios extraordinarios. Entonces sí, distinguir prácticamente lo que es un medio alternativo de solución de controversias, sus consecuencias y sus efectos como acto entre particulares, y que lo que sí es impugnable es su homologación o su aprobación por la autoridad correspondiente, y lo que considero es la actuación del agente del Ministerio Público o la actuación del juzgador en el que determinados procedimientos llegan a concluirse antes de llegar al dictado de la sentencia, precisamente por haber llegado a una solución entre ellos que está siendo regida, vigilada, auspiciada y autorizada por las propias autoridades. Esto siempre constituirá, en mi opinión, un acto de autoridad y siempre será como tal impugnable. Si estamos en presencia de un medio alternativo de solución de controversias, estemos muy conscientes de qué estamos impugnando, el medio en sí, el acuerdo en sí o su aprobación. Porque de lo contrario vamos a involucrar
actos de particulares con actos de autoridades que no necesariamente estaremos en posibilidades de cumplir. Yo creo que el sistema acusatorio es un reto para la justicia mexicana. México, como parte de la globalización de este mundo en el que vivimos, pues está inmerso precisamente en lo que se constituyó, podríamos decir, en una moda que se vino dando en todo el continente americano, que quizás era un procedimiento que estaba, pues sobre todo auspiciado por procedimientos de carácter anglosajón, de procedencia anglosajona, en el que la oralidad, desde luego, es la forma de solución de este tipo de controversias, en el que las formalidades de estos procedimientos son totalmente diferentes a un juicio escrito, y que, bueno, en estos momentos nuestra Constitución ha adoptado, y que para los juzgadores, para los litigantes y para la sociedad mexicana en general, constituyen precisamente un reto, porque no solamente es el insertar un sistema de carácter anglosajón a un sistema de herencia romano-canónica como es el nuestro, sino el entender el cómo vamos a aplicar esto en la realidad. A mí me parece que de nosotros como operadores jurídicos, de nosotros como sociedad, de nosotros como maestros de las universidades y sobre todo de nosotros como sociedad, depende el éxito o el fracaso de un sistema de esta naturaleza. Bondades, yo creo que tiene muchas, problemas también. ¿Por qué? Porque vamos a insertar un sistema en otro muy diferente y eso va a ocasionar muchos dolores de cabeza. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hacerlo viable, hacerlo en todo caso efectivo, eficaz, porque es lo que México espera de nosotros. No podemos darnos el lujo de fracasar en un sistema de esta naturaleza, pero para poder hacerlo, créanme, lo más importante para mí es la capacitación, lo más importante es el entendimiento del sistema y lo más importante es que nuestras nuevas generaciones vengan imbuidas ya de estas nuevas prácticas y con la idea nosotros, que tenemos todavía la reminiscencia de las anteriores, que debemos aplicarlas y que debemos aplicarlas haciéndolas lo más viable posible por el bien de nuestro país, por el bien de México. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra, doña Margarita Beatriz Luna Ramos, por esta brillantísima exposición en la que nos dio las razones de la vacatio legis tan amplia en materia constitucional penal. Nos precisó que el cambio de sistema acusatorio abre la puerta para los medios alternativos de solución de controversias. Nos indica los matices de aplicabilidad de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y nos presenta los grandes retos, entre otros, una vez más, surge aquí el de la capacitación. Señora ministra, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Gracias a todos. Y ahora daremos paso a la intervención del señor consejero Palemón. Gracias, buenas noches. Bueno, en este caso ya hemos terminado con este primer foro y pues me toca dar las conclusiones de todo lo que hemos aprendido y hemos podido abrevar en estos días de trabajo, en estos días de debate, donde seguramente todos hemos cambiado nuestra perspectiva y hemos aprendido que hay otros caminos para hacer justicia. Es difícil quizá en un momento determinado cambiar la mentalidad, lo acaba de decir la señora ministra, primero hay que cambiar esos paradigmas, esa mentalidad. Y creo que este es un buen inicio para buscar otras alternativas que nos permitan, entre otras cosas, ganarnos la credibilidad de la sociedad. Es un honor estar aquí para arribar, junto con ustedes, a las conclusiones de este foro.
Este tribunal se honra una vez más en servir como anfitrión de un evento académico en el que sin duda fluyó el intercambio de ideas sobre el tema de justicia restaurativa. Hoy podemos decir que la justicia restaurativa no es un anexo más de la justicia alternativa, es un paradigma que prioriza y valora al individuo y que establece que el diálogo puede ir más allá que un interés singular de las instituciones gubernamentales. Es cierto que el impacto de la justicia restaurativa no será reflejado a corto plazo, como la mediación o la conciliación, porque aún nos falta mucho que aprender y mucho camino por recorrer. Que el ofensor reduzca la posibilidad de volver a utilizar la violencia como forma de comunicación, que la familia sea la protagonista de sus propias soluciones, que los docentes orienten, protejan y vigilen a sus alumnos con el respeto al interés superior del niño y a los derechos humanos. Esa es la meta por lograr. La prevención y solución adecuada de los conflictos, sin importar la materia, es un derecho humano que las instituciones de impartición de justicia debemos respetar. El cambio inició en lo jurídico, pero tiene que ser un cambio social y muy grande para este momento crucial de la historia de México, donde la violencia aumenta. Somos los impartidores de justicia y la sociedad en conjunto quienes apoyamos en la legalidad y podemos otorgar nuevas herramientas a las personas para afrontar sus conflictos y evitar que estos dispongan la justicia de propia mano. En el Estado de México, los centros de mediación y los órganos jurisdiccionales trabajan juntos como un engranaje transformador que busca solucionar de raíz los conflictos y controversias. El foro que hoy termina activó las ideas que seguramente construirán acciones de interés para los tribunales, procuradurías, escuelas, para las familias, de las cuales se escuche a la juventud y a una sociedad ávida de sentirse comprendida. El binomio de jueces de lo familiar y mediadores trabajando en conjunto para beneficiar a las familias y a la niñez, promoviendo que recurran al procedimiento de justicia restaurativa familiar con el fin de resarcir la comunicación, el trato respetuoso entre los padres y de estos hacia los hijos, con independencia de que decidan continuar o concluir la relación de pareja. El artículo 17 constitucional también eleva a rango constitucional a los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que se puede estudiar la posibilidad de que la mediación sea una etapa o paso previo al juicio en los tribunales, sin perjuicio del derecho de acceder directamente a ellos. Si se aborda como una etapa previa al juicio en materia familiar, puede presentar también una política pública, tanto de prevención como de despresurización de la carga de trabajo en sede judicial. En tal virtud, la intervención de los mecanismos alternativos de solución de controversias cabe como una medida precautoria, al canalizarlos al centro de mediación en forma previa a la audiencia inicial, antes de la fase de conciliación del juicio oral, después de contestada la demanda. Medida de protección en sentencia definitiva, para que asistan al proceso restaurativo familiar sin obligarlos a permanecer en el proceso o generar acuerdos, para lo cual el centro deberá informar el resultado del proceso restaurativo al juez. En suma, ya sea que el proceso restaurativo se implemente al principio o durante el juicio como medida precautoria o provisional, se hace necesaria una reforma legislativa al respecto. En los procesos restaurativos es muy importante el diálogo, la aceptación de la responsabilidad y la compensación entre las partes. Respondamos a la realidad social de las víctimas, delincuentes y comunidades frente a los delitos cometidos. Quiero hacer referencia a los comentarios que acabamos de escuchar de nuestros panelistas y que algunos puntos que ya destacó el doctor Joaquín, que me parecen importantes señalar, son una frase que nos dijo nuestro panelista, el doctor Rafael Estrada Mitchell, que los mecanismos alternativos solo se pueden dar con la verdad. Creo que eso es un elemento primordial en el que tenemos que poner mucho cuidado. Por otro lado, retomando lo que nos señaló la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos,
es importante un cambio de mentalidad. Destaca precisamente la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos, porque es posible resarcir a las víctimas del daño causado. A través de este medio alternativo se termina de manera más pronta un conflicto y la sociedad se ve desagraviada. Considera también importante que un acuerdo tiene el carácter de obligatorio, una vez que ha sido autorizado por la misma autoridad. Y señalaba también que el acuerdo en sí no es impugnable en un juicio de amparo, pero sí puede impugnarse su no cumplimiento. Todos estos elementos son algunos o solamente las conclusiones de todo el bagaje de conocimientos que quedan y que están a la disposición de todos para su estudio y aplicación. De ahí que estamos convencidos que debe ser un esfuerzo conjunto para todas las instituciones que este instrumento de justicia restaurativa se enfatice en todas las áreas jurídicas y en todas las áreas sociales. Creo que lo importante es señalar también que aplicando la justicia restaurativa podremos tener mayores elementos para proteger los derechos humanos y hacer de nuestro derecho un derecho humanitario. Quiero, a través de estas últimas palabras, reconocer el esfuerzo de todos los que intervinieron. Los panelistas, como en esta ocasión, que nos honran con su presencia, de verdad nos sentimos muy orgullosos de tenerlos con nosotros y queremos que sepan que esta es su casa y esperamos tenerlos muchas ocasiones. Muchísimas gracias a ustedes y también quiero reconocer el esfuerzo de la magistrada Cristi y de todo su equipo, porque como cualquier inicio de una actividad, de un proyecto como es este primer foro, necesariamente implica un esfuerzo mayor. El señor presidente, el Consejo de la Judicatura y todos los que estamos aquí reconocemos su esfuerzo a usted y a su equipo. Muchas felicidades, enhorabuena. Y para continuar con el protocolo de clausura, les pediría respetuosamente a todos se pongan de pie. Y en nombre del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, es un honor para mí que siendo las 20 horas con 18 minutos del día 6 de noviembre del año 2015, declarar formalmente clausurado los trabajos del primer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materia penal, familiar y escolar. Que todo esto sea por el bien de la cultura de la paz. Felicidades y nos vemos el año que entra. Expreso mi amplio agradecimiento al magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por el impulso dado a este foro y la plena confianza que deposita en los medios alternativos de solución a las controversias, especialmente en este nuevo proyecto de justicia restaurativa en materia familiar como política pública de prevención de conflictos. Gracias a todos y cada uno de los ponentes, talleristas, conferencistas, panelistas y moderadores que con sus atinadas aportaciones desde el ámbito de su esfera laboral enriquecieron cada uno de los tópicos aquí tratados, especialmente a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y a la doctora Luz María Zarza Delgado, mujeres ejemplares, quienes con su calidez humana y vastos conocimientos abrazaron con optimismo la justicia restaurativa como vía idónea para restaurar las relaciones y fortalecer el tejido social
en los ámbitos familiar, escolar y penal. Igualmente agradezco la valiosa participación del maestro José Castillo Ambriz y del doctor Rafael Estrada Michel, impulsores y así como a John Smith, May Lewitz, Patti Sánchez, Katy Ornelas, impulsores incansables de nuevos horizontes del hacer jurídico y del hacer humano, porque a partir de la convivencia libre, justa y ordenada, es posible reconocer en las personas a esos seres humanos en búsqueda de su perfeccionamiento a través de reeducarse en nuevas formas de diálogo que privilegien al respeto, al reconocimiento y la necesidad de comprensión mutua, de tal manera que los conflictos se aborden con la presencia y participación de todos sus integrantes. Aprecio y reconozco la entusiasta participación de mis compañeros magistrados, jueces, mediadores y facilitadores de nuestra entidad y de nuestros estados hermanos para el desarrollo de este primer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materia familiar, escolar y penal, único en su tipo. Hemos observado un alto compromiso con el tema y la importancia de este tópico que dan pauta a la transformación social de nuestro país. De ahí que hemos decidido replicar esta actividad académica de alto nivel en el mes de junio de 2016, por lo que desde este momento todos ustedes están cordialmente invitados. Con la finalidad de que cada vez más entidades se sumen a este bello proyecto, a partir del año 2017 nos gustaría que este foro se desarrolle en otra sede de nuestro país. Con todo cariño les pido a todos quienes nos acompañan de otros estados de la República, sean ustedes los portavoces de esta iniciativa en sus respectivas entidades. Muchas gracias.